Con relación a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, esa reforma debe estar lista hasta el 15 de marzo y en los siguientes días debe estar lista también la derogatoria total de la ley de plusvalía. ¿Qué medidas tomará el IES luego de los 14 años de financiamiento? ¿Cuál será el aporte del Estado? Cuyo artículo adulterado sirvió para sancionar a 11 medios de comunicación. Televisión Legislativa presenta TVN Noticias Dominical con Mariela Logroño. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión dominical de TVN Noticias. Hoy pasaremos revista a la información más importante y relevante durante esta semana. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional conformó la comisión ocasional que reformará la Ley de Participación Ciudadana y derogará la Ley de Plusvalía de acuerdo a la consulta popular. Esta nueva mesa legislativa tendrá una duración de 45 días. Con 84 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la nueva comisión ocasional, que será la encargada de reformar la Ley de Participación Ciudadana y derogar la Ley de Plusvalía. Se trata de la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. El encargado de mocionar los 10 nombres fue el asambleísta Daniel Mendoza. César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez, Jimena Peña, Roberto Gómez, Vicente Tayano, Encarnación Ducci, Guillermo Celi y Fernando Burbano. Tras la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reveló que esta comisión tendrá un lapso de 45 días para analizar, debatir y aprobar las reformas legales. Con relación a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, esa reforma debe estar lista hasta el 15 de marzo y en los siguientes días debe estar lista también la derogatoria total de la ley de plusvalía. En ese mismo sentido se pronunció el asambleísta de las filas de Creo, Roberto Gómez, quien precisó que el tiempo corre para el legislativo, si el objetivo es elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo en las elecciones seccionales del 2019. El mandato popular dice que de manera improrrogable tienen que elegirse en próximas elecciones coincidentes con las seccionales. Además, durante la sesión 498 del Pleno de la Asamblea Nacional, los asambleístas correístas insistieron en sus críticas a la consulta popular. Sofía Espín dijo que no avalarán la conformación de la comisión ocasional. La bancada de principios de ninguna manera puede sumarse a esta comisión especializada ocasional. La tarde de este jueves, tras la votación, la comisión ocasional se reunió por primera vez y designó a Daniel Mendoza como su presidente. La primera sesión de la mesa legislativa será el próximo lunes. Ricardo Bravo, TVN Noticias. De otro lado, en el desarrollo del primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, surgieron varias observaciones, como el rol del Estado para cubrir con este aporte, el techo de esta asignación y el fundamento del estudio actuarial para que los recursos sean sostenibles hasta el año 2031. Esto y más en el siguiente resumen. Con la presencia de campesinos, agricultores, pescadores artesanales desde Barras Altas, el Pleno de la Asamblea conoció el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. El ponente, el asambleísta Juan Cárdenas, inició recordando los antecedentes de la normativa, de la que dijo cubrirá las necesidades que presenta el Seguro Social Campesino. Entre aplausos ratificó que desde este 2018 entraría en vigencia este beneficio. Llegar sin ningún tipo de esfuerzo al año 2031 con los incrementos que estamos proponiendo. Ya en la discusión, el asambleísta Raúl Tello criticó que el estudio actuarial entregado por el Consejo Directivo del IES a la Comisión de Trabajadores no haya cubierto las verdaderas dudas de la situación actual de la seguridad social del país, al tiempo que hizo un llamado al CAL para que revise su pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos. ¿Hasta cuándo se van a pronunciar? Cuando existen causales suficientes. La situación de las mujeres para percibir la pensión jubilar y el rol del IES para la sustentabilidad de los recursos luego del 2031 fueron temas que puso a debate la asambleísta Karina Arteaga. ¿Qué medidas tomará el IES luego de los 14 años de financiamiento? ¿Cuál será el aporte del Estado?
La legisladora representante de la provincia de Los Ríos, Marcia Regui, habló de la realidad de los arroceros y la crisis que presenta el sector por falta de recursos. Para poder cumplir con este inicio de apoyo a los agricultores. Con los primeros aportes del presidente de la Asamblea suspendió el primer debate sin antes agradecer la presencia de los representantes del Seguro Social Campesino que acompañaron el debate, mismo que se retomará la próxima semana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sumario legislativo. La nueva comisión ocasional trabajará a triple jornada la próxima semana para avanzar con los informes sobre los proyectos de reformas legales para implementar las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Los comisionados no descartan recibir a varias autoridades. La tarde del pasado viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley derogatoria de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, así como la Ley Orgánica reformatoria, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con la consulta popular del pasado 4 de febrero de 2018. En esta última propuesta se sustituye el título 3 de la norma para dar paso a un proceso de conformación y régimen de elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, que las y los consejeros sean elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto. Entre los requisitos se plantea que acrediten trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Mientras que entre las prohibiciones se determina que no sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. Estas dos iniciativas que llegaron desde el Ejecutivo al Parlamento deberán ser tramitadas por la Comisión Ocasional creada para instrumentar los resultados de la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. 10 pruebas entregó el asambleísta Fabricio Villamar en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa en el marco del juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización en su contra. Además, la mesa legislativa solicita a la Fiscalía y a la Supercom informes con las resoluciones sancionatorias a varios medios de comunicación. El asambleísta Fabricio Villamar fue el primero en tomar la palabra en la Comisión de Fiscalización. Aquí presentó 10 pruebas para llevar al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, a juicio político. Dentro de su exposición, argumentó la sanción de la Supercom a Teleamazonas por opiniones de la asambleísta Lourdes Cuesta. Desencadenaron una serie de consecuencias jurídicas punitivas al canal de televisión, quien fue hecho responsable por la opinión de terceros. Otro ejemplo, la sanción que impuso la Supercom a Diario La Hora por una supuesta censura previa, al no publicar la rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Esta denuncia fue presentada por el edil lojano. Sin ninguna justificación, generándose además una contradicción de una inseguridad jurídica evidente, en tanto que no hay certeza sobre quién juzgará qué. Luego fue el turno del asambleísta Lourdes Cuesta, quien también encabeza la solicitud. Ella, por su parte, argumentó una supuesta interpretación extensiva de Ochoa a la ley, al sancionar a varios medios de comunicación con una impresión errónea de la Ley Orgánica de Comunicación, dijo. Cuyo artículo adulterado sirvió para sancionar a 11 medios de comunicación. Posteriormente, la asambleísta Elizabeth Cabezas presentó como prueba el informe de la Contraloría con predeterminación de responsabilidades administrativas, cuando Ochoa era director nacional de noticias de Gama TV. Y en este caso, fundamentalmente se determina el valor de $94,200 que constan en la página 30 del documento de la Contraloría. La Comisión de Fiscalización negó el pedido de Ochoa para que se le amplíe el plazo y pueda presentar sus pruebas de descargo. La mesa legislativa se reunirá la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA aprobó el informe sobre la investigación de los casos de abuso sexual conocidos por la mesa legislativa. Son 8 casos en los que se detectó responsabilidad sobre negligencias y vacíos legales. El informe deberá ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa y remitido a instancias judiciales.
Desde la creación de la Comisión Ocasional AMPETRA se han registrado 42 expedientes de casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento, la Mesa Legislativa ha determinado responsabilidad en 8 casos en el ámbito público y privado. 6 de ellos pertenecen al sistema educativo. Ellos son la Unidad Educativa Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Mushukpacari, Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. Los casos más conocidos como Principito y Emanuel registrados en la Unidad Educativa Binacional La Condamine y el caso registrado en la Unidad Educativa CEBI. Así 2 casos que no pertenecen al sistema educativo pero que se incluyeron en la investigación de la comisión. Se trata del caso de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez y el caso de Santa Elena. Aquí, según los comisionados, se evidencian negligencias, vacíos legales y problemas en el sistema educativo cuando se trata de delitos sexuales. Por ejemplo, de que las diferentes instituciones del ámbito educativo, desde lo más alto a nivel ministerial, a nivel distrital y a nivel de instituciones educativas, lamentablemente no han cumplido con los instructivos, no han cumplido con los protocolos. Amparo Molina es representante de los familiares de las víctimas del caso AMPETRA. Ella asegura encontrarse satisfecha con el informe preparado por la mesa y dice que se abre una esperanza ante un abuso cometido hace 7 años. Porque por fin se ha establecido responsabilidades a los directivos de esta institución privada, a las instituciones que en su momento, hace 7 años, nos cerraron las puertas. En el informe se responsabiliza a varias instituciones públicas por omisión de funciones. En ellas estarían involucrados los exministros de Educación. Sin embargo, el asambleísta Héctor Muñoz asegura que en el ámbito político ya no hay nada que hacer. Ahora la responsabilidad pasa al ámbito judicial. Porque en el caso puntual del actual asambleísta Espinosa, al pasar el año de haber dejado sus funciones como ministro, ya no podemos hacer control político, ahora hay que ver qué acciones se van a seguir en la parte judicial. El informe deberá ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa y la Mesa Interinstitucional. Además, la Comisión AMPETRA aprobó un cronograma de trabajo con las acciones que deberán efectuarse hasta agosto de 2018. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hacemos una breve pausa, pero al volver más información en la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. La Comisión de Biodiversidad alista el informe para segundo debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. El tema que aún genera discusión es la asignación de recursos provenientes del petróleo para las provincias amazónicas. La propuesta consiste en incrementar de $1 a $2 por cada barril de petróleo. Sin embargo, el aumento sería de manera progresiva. La asignación de recursos provenientes del petróleo para las provincias amazónicas fue el tema que centró el debate al interior de la Comisión de Biodiversidad en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica para la circunscripción territorial especial amazónica. La actual Ley 010 establece que por cada barril de petróleo se destina a la Amazonía $1. Con el proyecto de ley, este valor se duplicaría y sería de $2 por cada barril de petróleo. Sin embargo, para llegar a ello deberá pasar 3 años luego de la vigencia de la ley. El asambleísta Juan Pablo Belín explica que el incremento sería progresivo. Es decir, 50 centavos este año y 25 en los próximos años. Anterior a eso, un 4% permanente, pero nunca que se reciba menos de los $2. Sin embargo, el asambleísta Henry Moreno no se muestra de acuerdo con lo que plantea el proyecto, pues asegura que la región amazónica necesita recursos mientras exista petróleo. Nosotros hemos dicho que eso nos parece injusto con la Amazonía. ¿Por qué? Porque los amazónicos no tenemos por qué pagar los platos rotos ahora de una década que se dice ganada. Nos dicen que el país está en crisis, ¿sí? Pero ¿por qué en la época de la bonanza, en la década de la bonanza, también no nos dijeron a los amazónicos vengan y compartamos la bonanza? En la sesión de la comisión estuvo presente además la viceprefecta de Morona Santiago, quien aseguró deben revisarse las asignaciones que reciben los distintos niveles de gobierno, pues asegura que existen desigualdades. Una parroquia petrolera de la provincia de Orellana, de Sucumbíos, estoy totalmente segura que está recibiendo muy por debajo
tal vez la quinta, la 10ª parte de una parroquia de Tungurahua y de Chimborazo. El proyecto de ley tiene como objetivo regular la planificación integral de la Amazonía y establecer lineamientos para el ordenamiento de su territorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral entregó los resultados de validación presentados por la Red Acuerdo contra el Cáncer para presentar el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. La iniciativa ciudadana contó con más de 111.000 firmas de respaldo. El organismo electoral deberá remitir el documento a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento. Se trata de la primera propuesta de ley en materia de salud que ingresa a la Asamblea Nacional a través de participación ciudadana. La Red de Acuerdo contra el Cáncer logró reunir más de 150.000 firmas que respaldan el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer. El Consejo Nacional validó las rúbricas y dio luz verde a esta iniciativa. Primera iniciativa normativa nacional a la cual tiene este feliz término. No solamente llegamos a 31.000, sino podemos duplicar, triplicar, y en este caso 357% más de lo que se había pensado. Así. La propuesta de 67 artículos tiene entre sus principales objetivos trabajar de manera articulada para optimizar esfuerzos y recursos en la lucha contra la enfermedad y se propone la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer. ¿Y por qué es tan necesario crear un consejo? Porque el día de hoy tenemos a diferentes actores trabajando de forma desarticulada, los actores públicos por un lado, los actores privados por otro, las organizaciones sociales por otro y las organizaciones comunitarias por otro. El sistema y quienes defendemos los sistemas sabemos que podemos lograr equilibrio, que podemos retroalimentarnos los unos con los otros. Wilson Merino, coordinador del Acuerdo contra el Cáncer, asegura que hasta el 2020 esta enfermedad podría afectar a 32.000 ecuatorianos. Por ello insiste en la urgencia de trabajar para reducir los índices, pero sobre todo dice priorizar la prevención de esta enfermedad. Necesitamos cambiar la lógica en la que estamos luchando contra el cáncer, no necesitamos solamente hospitales y medicamentos, necesitamos priorizar la prevención. Hay 7 elementos fundamentales en los que podemos intervenir con costo cero, incidiendo en la educación. Esta es una iniciativa que nace al revés. No nace de la institución política, nace desde los ciudadanos. El documento deberá ser remitido a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A finales de marzo estaría aprobado el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. El documento de más de 390 artículos incorpora distintas temáticas ligadas a la salud, las sanciones administrativas para la mala práctica médica y la dotación de medicamentos para personas con enfermedades raras o catastróficas son algunos de los desafíos que contempla el documento. Desde el 2012, el proyecto de Código de la Salud reposa en la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Son varios proyectos de ley sobre diversas temáticas ligadas a la materia que se han ido incorporando durante su tratamiento. El primer debate del proyecto fue en mayo de 2017. Esta versión contenía 304 artículos. Sin embargo, según el presidente de la Mesa Legislativa, explica que de cara al segundo debate, los cambios han sido sustanciales. Producto de este proceso de diálogo que ha existido a nivel nacional. Hoy, en este momento, estamos con un proyecto que tiene 390 artículos y hemos tenido cambios importantes. Y es que el tema es extenso y diverso al tratarse de todo el sistema de salud. El documento aborda desde la carrera sanitaria hasta la salud sexual y reproductiva de adolescentes y la dotación de anticonceptivos. Entre los cambios incorporados, explicó Garzón que se propone sanciones administrativas para los médicos que hayan cometido errores en la práctica médica. Ya no solo se contemplaría la penalización. No toda mala práctica profesional debe ser penalizada. Sí debe haber la posibilidad de que exista una sanción administrativa frente a un error profesional. Asimismo, la dotación de medicamentos para personas que padezcan enfermedades catalogadas como raras, huérfanas o catastróficas será otro de los desafíos en la propuesta, según Garzón. No hay economía en el mundo que pueda financiar una cosa de esas. Entonces yo creo que es muy importante hacer un examen, hacer un análisis exhaustivo, y lo importante es garantizar
en lo posible la dotación de los medicamentos a todos los pacientes que tengan enfermedades raras y enfermedades catastróficas. El titular de la Comisión de Salud manifestó que entregar al país una normativa actual que responda a nuevas necesidades es una prioridad en la agenda legislativa. Por ello aseguró que estima que la propuesta estaría aprobada a finales de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico recibió la presencia de un integrante más. Se trata del ciudadano Juan Carlos Fiallo, asambleísta por un día. En la sesión, el joven tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas e intercambiar criterios con asambleístas. Conozcamos un poco más de este invitado en la Asamblea Nacional. Con una gran sonrisa acudió Juan Carlos Fiallo a la Comisión del Régimen Económico para participar como asambleísta por un día. Previo a la sesión, tuvo la oportunidad de conversar con los asambleístas y sentirse como un integrante más de la mesa legislativa. Al inicio de la sesión, el presidente de la mesa, Pavel Muñoz, le dio la cordial bienvenida. Y ha participado en varios modelos de Naciones Unidas en países de América del Sur. Bienvenido, asambleísta. Para este joven estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, es la oportunidad para la participación ciudadana y conocer de cerca el trabajo de la Asamblea Nacional. Soy bastante joven, es el hecho de que podamos participar como jóvenes en general en este tipo de espacios, empaparnos un poco más de lo que sucede a nivel nacional. Durante la sesión de la comisión, Juan Carlos Fiallo tomaba apuntes de las intervenciones. En ese momento solicitó el uso de la palabra. Los legisladores quedaron sorprendidos con los aportes de un joven de tan solo 23 años. Es que tenemos unas normas espectaculares, o sea, son muy bellas y son mucho de vanguardia. El problema es que muchas veces no se trata como de seguir tipificando, sino como de generar el cumplimiento. Para el asambleísta por un día, estos espacios son prioritarios para abordar temas que son de interés general, en particular de los jóvenes estudiantes que desconocen de las leyes que los respaldan. Temas que se van a venir muy pronto va a ser justamente lo de la ley de plusvalía, y a mí me parece como importante ver que no se desbalanceen ciertos sectores por el hecho de la derogatoria de esta ley. Al finalizar su día como asambleísta, dio unas palabras para quienes deseen ser parte de esta iniciativa de la Asamblea Nacional. Es una forma que la Asamblea nos da la posibilidad de hacer esto y debemos explotarlo y aprovecharlo al máximo. Asambleísta por un día busca la participación de las y los ecuatorianos a compartir el accionar legislativo por un día en la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Hasta el 2020, Ecuador y 120 países más podrán gozar de preferencias arancelarias con Estados Unidos. Así lo resolvió la Cámara de Representantes de ese país. Para concretar este beneficio hace falta la aprobación del Senado estadounidense y la sanción del presidente Donald Trump. Autoridades ecuatorianas se encuentran expectantes del proceso con el objetivo de reforzar el mercado nacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 13 de febrero el proyecto de ley para renovar el sistema generalizado de preferencias para Ecuador. Esta renovación sería hasta finales de 2020, según informó la Cancillería ecuatoriana. El Ministerio de Comercio Exterior también reveló que el SGP beneficia a 840 empresas ecuatorianas por un total de 400 millones de exportaciones. Esto, según declaraciones efectuadas a una agencia internacional, representa un ahorro neto por aranceles no pagados de 18 millones de dólares. Este beneficio se ha extendido a 120 países en desarrollo, entre ellos Ecuador. Esta preferencia había caducado en diciembre de 2017, por lo que se espera que la renovación fortalezca el sector productivo nacional. La noticia generó reacciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió en su cuenta de Twitter: gran noticia para los exportadores ecuatorianos. Las preferencias arancelarias con Estados Unidos se mantienen hasta finales de 2020. De su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, Patricio Alarcón, señaló que más que nunca necesitamos redireccionar nuestra política exterior si queremos tener socios que fomenten el comercio y la inversión. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, también se pronunció: gracias al esfuerzo público y privado, vamos por buen camino hacia el bienestar y crecimiento del país.
El siguiente paso en este proceso es la aprobación del Senado estadounidense. Luego, si se logra voto favorable, el presidente Donald Trump deberá sancionar la ley para que entre en vigencia, de acuerdo a lo que establece la normativa de ese país. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, la renovación del SGP que permitirá la entrada de productos ecuatorianos a ese mercado sin pagar aranceles ingresó el jueves 8 de febrero del presente año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El pasado jueves se cumplió el 6º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, en el que los mandatarios de ambas naciones firmaron varios compromisos de cooperación como parte de los acuerdos alcanzados. Los presidentes Lenín Moreno y Juan Manuel Santos suscribieron una declaración conjunta sobre los temas abordados en el encuentro. El presidente ecuatoriano agradeció la hospitalidad del país cafetero durante su estadía y destacó que se debe realizar seguimiento a estos acuerdos para que se cumplan a cabalidad. Por su parte, su homólogo, el colombiano, anunció que duplicará la recompensa para las personas que ayuden a detener a alias Guacho, quien es el principal sospechoso del ataque terrorista en San Lorenzo, Esmeraldas. Hoy hemos podido compartir en Pereira los avances alcanzados, así como los desafíos que persisten todavía. Lo más significativo es que hemos hablado de la importancia de construir la paz, del valor del diálogo para resolver conflictos, de la urgencia de proteger nuestro medio ambiente. También hemos revisado temas comunes para superar la pobreza y la desigualdad, para que las poblaciones de frontera reciban una atención integral y permanente y así asegurar un mejor futuro para nuestros pueblos. Y le expresé al presidente Moreno y a todo el gabinete lo que ya le había expresado por teléfono cuando conversamos, nuestra solidaridad por este hecho que sucedió en San Lorenzo. Se le atribuye la responsabilidad a un delincuente colombiano con un alias de Guacho. A ese delincuente le habíamos puesto una recompensa de 150 millones de pesos y hemos decidido duplicar la recompensa a 300 millones de pesos para cualquier persona colombiana o ecuatoriana, porque él usa la frontera, que nos dé información que nos permita capturarlo. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Hasta una próxima entrega. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.